José Miguel, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también gracias. ¿Ya tienes tu presentación lista? Sí, ya Sí. está listo. Oye, ¿prefieres José o prefieres Miguel? ¿O cómo Miguel, te casi dicen? siempre me llaman Miguel. Miguel, sí. Ok, Miguel. Bueno, pues estamos a unos minutos de empezar. La verdad es que a esta hora normalmente hay mucha más gente, pero vamos a dar unos minutos. De acuerdo, sí, no hay ¿Vale? problema. Entonces estás listo, ¿verdad? Ya estoy listo, sí. Ok, de acuerdo. Nos vemos enseguida. Perfectísimo. Gracias.
Muy buenos días, Doctor Presteguín, buen día. ¿Eres tú o es IA? soy yo. Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días. Bien, bien, también. ¿Estás en el hospital? No, ya estoy de vacaciones. Qué bueno. Bueno, pues entonces no vamos a saber la programación del día de hoy. Doctor Sí, todo bien. Presteguín, platícanos, mientras le damos un par de minutos, el doctor José Miguel Huerta ya está aquí presente, ya platicamos que está listo, y también vamos a tener hoy al doctor Alejandro Rodríguez, me parece que también ya estaba conectado, ahorita que nos avise que va a estar listo con sus presentaciones. Platícanos en tu hospital, doctor Presteguín, el asunto del trasplante. ¿Hacen trasplante en tu hospital? ¿Cómo está organizado el servicio? Más o menos, ¿cuál Sí, es la participación de los residentes de urología en el área de trasplante? sí, pues mire, el servicio de trasplante tiene esa parte, tiene su propio servicio Ajá. y usualmente los residentes participan en las cirugías, eh, ayudándole al médico titular de trasplante. Ha cambiado mucho la participación de urología a lo largo del tiempo. Anteriormente, había un urólogo encargado de trasplante, pero recientemente, por lo que tengo entendido, porque es entre semana, hay un médico adscrito que se encarga de entrar y ya los médicos residentes entran con los doctores de trasplante y se encargan de hacer la nefrectomía y dependiendo del adscrito también se encargan o no del reimplante ureteral. Ujú. Muy bien, qué bien. Y los pacientes, digo, en todos los servicios creo que es lo mismo, provienen de nefrología. Los estudios de imagen, por ejemplo, previos al trasplante, ¿se hacen por indicación del urólogo o ya llegan al servicio con todos los estudios propios desde nefrología? Sí, como también, como es el servicio de trasplante, también tiene su propia consulta. Y entonces, nefrología, aunque hay nefrólogos en el servicio de trasplante, también forma parte de las valoraciones. Los médicos de trasplante se encargan de pedir interconsultas y ya durante consulta externa van yendo a diferentes servicios, incluyendo urología. Ya, propiamente en la consulta preoperatoria, lo que preguntamos en urología va a depender de si es del donador o del receptor. Ya para el, Ujú, para el donador, usualmente solicitamos una angiotomografía para que se valore bien el hilo renal, se solicita un gamagrama renal para valorar cuál es la función de cada riñón y ver demás cosas que pudiera haber, piedras, tumores, etcétera. Y aparte pedimos las valoraciones propias de los demás servicios. Ya para el receptor, usualmente solicitamos un cistograma y un ultrasonido renal. Así ujú. más se solicitan. Perfecto, muy Pero bien. bueno, le estoy hablando desde de cuando yo era residente. Desde Ajá. que, desde que soy adscrito, me parece que han cambiado un poco las cosas. De hecho, sí me gustaría preguntarle ahorita a los residentes cómo son actualmente, porque ya ha, ha perdido un poco la participación en urología en cuestión de trasplante desde que ya tienen médicos trasplantólogos. Totalmente de acuerdo y digo, en la línea del tiempo pues van evolucionando los servicios, los hospitales, las especializaciones. Ahorita seguramente Miguel nos podrá explicar un poquito más acerca por ejemplo, los fellows en trasplante, seguramente ya ellos han tomado el papel que antes teníamos el urólogo en general en el área de trasplante y me parece que a final de cuentas es mejor para el paciente. Bueno, doctor José Miguel Huerta es residente del cuarto año del Centro Médico Nacional de Occidente. Miguel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por encargarte de la sesión académica mensual el día de hoy. Te acabo de hacer anfitrión. Me gustaría, Miguel, que por favor hagas una breve reseña de tu persona, una presentación, mientras vas poniendo en pantalla tus diapositivas y entramos de lleno con el tema. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. De entrada, yo creo que vamos a estar contigo 35, 40 minutos para darle espacio al otro ponente, Sí, al está bien, de doctor, acuerdo, no hay problema. al doctor Alejandro Rodríguez. Te voy a ir marcando los tiempos y Alejandro igual por mensajito me puede avisar que ya está listo también con sus
presentaciones. Adelante, Miguel, te escuchamos. Bienvenido, gracias. A ver, creo que ya se ve la presentación. Sí, sí se ve la presentación ya, las diapositivas. Eh, ya, Perfectísimo. Bueno, pues me presento, me llamo Miguel Huerta, soy residente del 4º año de Centro Médico. déjame confirmar, Miguel. ¿Todos Sí, vemos la pantalla de Miguel? Sí se ve, pero se ve duplicada lo que él está El viendo de las escritorio, ajá. personas. Ponle en menos para que se pueda ver tu presentación. Listo, ya se ve bien, pero ahora no te escuchamos. a ver, ya me escuchan. Ya. Listo, ya te escuchamos. Ahora prende tu cámara, Miguel. A ver, Ahí vamos paso a paso. ahí vamos poco a poco. Listo. A ver, no sé qué le... Listo, ahí me ven. No estás tú en la pantalla principal. Yo creo que hace falta que des clic en tu... A ver. Ahí creo que sí aparezco, ¿no? No, yo no te veo. A ver, en teoría ahí ya está habilitada la opción del video. Porque a mí sí me aparece, bueno, a mí sí me aparece mi pantalla que se está reproduciendo, nada más que cuando le doy a Compartir tu compartir pantalla. pantalla. Ahí estamos. Ahí está tu pantalla principal. Ahora sí, con tu presentación. En Ajá. la pantalla creo que me veo yo porque estoy hablando en este momento, pero seguramente ahorita que tomes la palabra vas a aparecer tú. Así que Posiblemente. adelante, adelante Miguel, te escuchamos, bienvenido y gracias. Bueno, pues muy buenos días. Hoy les voy a platicar sobre el tema de las complicaciones urológicas en el trasplante renal. Bueno, aunque no son las más frecuentes, sí son de las más relevantes porque van a impactar directamente en la sobrevida del injerto y por ende, pues en la sobrevida del paciente. El objetivo de esta plática va a ser revisar las complicaciones urológicas más frecuentes y entender en qué momento sospecharlas y sobre todo cómo diagnosticarlas y manejarlas en un contexto clínico real. Como pequeña introducción, pues ya sabemos que está bien establecido que la morbilidad y mortalidad asociada a la enfermedad renal aumenta dependiendo de la etapa de la enfermedad y esto se debe principalmente a la enfermedad cardiovascular que puede estar asociada. Las complicaciones urológicas van a ocurrir aproximadamente de un 2 a un 10% de los pacientes posttransplantados. Si bien el porcentaje parece bajo, pueden causar pérdida del injerto, incrementan la estancia hospitalaria y muchas veces estos pacientes requieren algún tipo de reintervención quirúrgica. Aquí es donde radica la importancia del urólogo, en qué momento sospechar adecuadamente las complicaciones y pues sobre todo saber cómo tratarlas. Pues básicamente existen tres objetivos generales que se buscan alcanzar en todos los pacientes a los cuales se les ofrece un trasplante renal, como podría ser la supervivencia y pronóstico, su calidad de vida y beneficios a largo plazo. En cuanto a la supervivencia y pronóstico, pues ya sabemos que se busca mejorar la expectativa de vida del paciente comparado con el hecho de que estén con diálisis crónica y por ende va a disminuir su riesgo cardiovascular a mediano y largo plazo. Asimismo, pues se elimina la dependencia de la diálisis, al paciente se le da más libertad para trabajar, viajar, tener vida social. Y en beneficios a largo plazo, pues la función renal es más fisiológica. El riñón trasplantado va a regular mejor el balance hídrico, el control de los electrolitos, principalmente el sodio y el potasio, así como el estado ácido-base.
Va a haber una disminución de los episodios de hiperpotasemia, acidosis y sobrecarga de líquidos. En cuanto a los beneficios metabólicos y hematológicos, pues va a haber una corrección de la anemia, que por ende va a llevar a menor necesidad de administración de eritropoyetina o transfusión de hemoconcentrados, un mejor control del metabolismo óseo mineral, va a mejorar el apetito y por ende el estado nutricional del paciente. Es muy importante que también enfocarnos en el impacto sexual que puede llegar a tener el paciente. Básicamente, un paciente a mediano plazo puede llegar a recuperar su función sexual. Y aunque los trasplantes renales de forma inicial suelen ser caros, a largo plazo es más costo efectivo que estar en diálisis de forma crónica. A nivel mundial, en el 2023 se reportaron más de 27,000 trasplantes a nivel mundial, siendo Estados Unidos uno de los principales, si no es que el principal país que más trasplantes renales hace a nivel mundial. En dicho país, su lista de espera supera los 39,000 pacientes. En México, la lista de espera es mayor a los 15,000 pacientes, con tiempos de espera que son variables que pueden superar de los 3 a los 5 años. Y es común que haya esperas de hasta 10, 15 años. La selección del paciente va a depender de su compatibilidad, urgencia y tiempo de espera. Aquí en México, pues el sistema encargado de regular todo lo de los trasplantes renales es el Centro Nacional de Trasplantes, el CENATRA. Bueno, aquí les comparto unas gráficas de los datos más recientes publicados en el país sobre el estado actual de la donación. Este archivo se publicó en enero de este año. Aborda los datos registrados en el 2025. Bueno, como les comentaba previamente, los pacientes en lista de espera para trasplante de donador por muerte encefálica en México, específicamente para riñón, pues son muy prolongadas, por lo que se le ha dado la tarea de agilizar la protocolización de pacientes de donador vivo para que se logre un mayor número de trasplantes exitosos en el país. Para poner contexto de la magnitud del problema, en México se realizan aproximadamente 2,800 trasplantes renales en el país, ya sea institución pública o institución privada, siendo en el IMSS el instituto con mayor volumen, que representa un poco más del 50% de todos los trasplantes renales. Aquí podemos ver la diferencia entre trasplante por donador vivo y donador cadavérico. Como podemos ver, pues básicamente la relación es 2-1. Por cada 2 pacientes de donador vivo, hay uno de donador cadavérico. Pues en México el trasplante renal está altamente centralizado y justamente estos procedimientos se concentran en centros de alta especialidad, donde destacan unidades con alto volumen quirúrgico, hospitales como en Ciudad de México, como Siglo XXI, La Raza, pues son los que destacan a nivel nacional por el gran número de pacientes que se hace trasplante por donador por muerte encefálica. Otro ejemplo, pues es el Centro Médico Nacional. Este centro se ha posicionado como uno de los hospitales con mayor actividad de trasplante renal, pero sobre todo de donador vivo, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica. Como podemos ver en la gráfica, pues el año pasado el centro médico llegó a más de 265 casos en total, tanto de donador vivo como de donador cadavérico. Así que pues el volumen que tenemos en el hospital es muy alto. Y bueno, la cirugía del trasplante renal actualmente es el tratamiento de elección para los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, ya que va a ofrecer una mejor sobrevida y calidad de vida en comparación con la diálisis de forma crónica. Se trata de un procedimiento que es altamente estandarizado y que implica la implantación del injerto en la fosa ilíaca, idealmente en la fosa ilíaca del lado derecho, con una anastomosis vascular de los vasos ilíacos y una reconstrucción urinaria mediante un implante. A pesar de que es una técnica reproducible con altas tasas de éxito, pues obviamente no está exenta de complicaciones. Complicaciones que particularmente pueden ser urológicas y pues que poco a poco vamos a ir viendo. Como bien sabemos, pues el trasplante renal inicia, bueno, cuando es de donador vivo, inicia con una nefroureterectomía simple. Generalmente se realiza del lado izquierdo si las condiciones específicas de los pacientes lo permiten. Existen múltiples abordajes, ya sea cirugía abierta, cirugía laparoscópica o cirugía laparoscópica mano asistida. Depende mucho de los recursos y la experiencia de los cirujanos que hay en cada centro.
Si bien el estándar actualmente recomendado por guías internacionales es la cirugía laparoscópica, es importante saber o tener en mente que cuando se intenta una cirugía laparoscópica y se hace una conversión a cirugía abierta, no se considera una complicación, porque lo que se prioriza es que el injerto renal salga en las mejores condiciones, sea el abordaje que sea. Obviamente, entre menos invasivo sea, pues mayor va a ser o mejor va a ser la recuperación para el donador. Independientemente del abordaje que se elija, es primordial pues prestar atención a la longitud de los vasos y el uréter para facilitar el implante del órgano en el receptor. Para la preparación del injerto, pues es muy importante hacer una adecuada disección del tejido adiposo, ligar las afluentes de la vena renal. En el lado izquierdo pues está la vena adrenal y la vena gonadal izquierda, sobre todo para poderles dar longitud a los angiólogos al momento de la anastomosis vascular. Y siempre que en quirófano se encuentren ramas arteriales mayores a 0.5 milímetros, hay que hacer lo posible por conservarlas o preservarlas, sobre todo si son ramas polares inferiores. Bueno, existen múltiples técnicas para hacer el reimplante ureteral, ya enfocándonos en el receptor al momento en el cual se va a hacer la anastomosis entre uréter y vejiga, pues podemos hacer, o más bien lo más clásico que se puede hacer es una ureteroneocistostomía. Es la técnica en donde se va a implantar el uréter del injerto directamente en la vejiga. La técnica extravesical más utilizada, que hoy en día es el estándar de oro, es la técnica de Lich-Gregoire, en donde se va a hacer un túnel submucoso antirreflujo sin abrir la vejiga de forma amplia. Las ventajas que tiene esta técnica sobre las otras técnicas es que es rápida, hay menor sangrado y menor complicación. Existen diversas modificaciones que ahorita más adelante voy a ir comentando, así como colocar o no catéter JJ, ya también dependiendo de la experiencia de cada centro. Técnicas intravesicales como la de Politano, en las cuales se va a realizar un túnel submucoso creado desde dentro de la vejiga. Es una técnica más compleja con mayor tiempo quirúrgico, por lo cual se ha ido desplazando poco a poco. Dependiendo también de las características del injerto y del paciente, si no es factible hacer una ureteroneocistostomía, se podría hacer una ureterostomía o una pielouretero o pielovesicostomía. Estas pues se van a reservar para ciertos contextos en donde por algún motivo el uréter nativo, el uréter del injerto no esté en adecuadas condiciones, así que se va a buscar utilizar el uréter nativo del paciente. La principal desventaja es que hay mayor riesgo de estenosis o necrosis si existe una mala vascularidad. Bueno, voy a platicarles un poco sobre la técnica que realizamos en centro médico, en la unidad de trasplantes. Y bueno, hice como una secuencia de pasos a seguir durante el reimplante ureteral. Básicamente en nuestro centro, nosotros en urología nos encargamos de hacer la nefroureter del donador y el servicio de angiología prepara los vasos ilíacos y hace las anastomosis vasculares. Ya que ellos acaban de hacer las anastomosis vasculares, entramos nuevamente nosotros a hacer el reimplante ureteral. El primer punto, al momento de que iniciamos el reimplante ureteral, pues es hacer una identificación vesical. En pacientes que están en anuria o que tienen una uresis diaria cuantificada inferior a 500 cc, se recomienda que previo al trasplante renal se cuente con un cistograma miccional con la finalidad de saber la capacidad vesical real. Las principales utilidades que va a tener el cistograma premiccional, pues básicamente es detectar una vejiga de baja capacidad o mala complianza, tener una identificación de si hay reflujo vesículo-ureteral en los riñones nativos, sobre todo si hay antecedente de infecciones o una uropatía congénita, lo que le va a conferir mayor riesgo de infecciones post-trasplante al paciente. Evaluar una vejiga neurogénica, sobre todo en pacientes diabéticos o en pacientes con antecedente de lesión medular. Esto pues, realmente es raro porque son pacientes que generalmente no se logran protocolizar. El cistograma pues también nos va a ayudar para detectar obstrucciones del tracto de salida, ya sea un crecimiento prostático obstructivo, estenosis ureteral, básicamente alguna causa que se pueda corregir antes del trasplante y evite riesgos de retención o fugas urinarias post-trasplante. Y pues también para planear la técnica quirúrgica a utilizar,
La que casi siempre utilizamos es la de Lich-Gregoire. ¿A qué pacientes sí se les tiene que pedir cistograma de forma obligatoria? Pacientes que están en anuria prolongada, que tienen un historial de infección de vías urinarias de repetición o que tienen antecedente de alguna cirugía urológica previa. Bueno, como punto número 2, ya que se hizo una adecuada identificación vesical, es la separación. Eh, por comodidad de los cirujanos, generalmente utilizan el separador que se muestra en la imagen del lado izquierdo, que es un separador de tipo Balfour. Para su adecuada colocación se requiere protección de las ramas tanto medial como lateral con 2 gasas pequeñas y se puede recibir una exposición adicional realizando una tracción con un separador tipo Richardson. En caso de que no se disponga de más ayudantes, se podría colocar una valva y utilizarla como separador automático también. Es muy importante verificar que con el separador no haya pinzamiento de estructuras vasculares, intestinales o nerviosas que pudieran llegar a generar una lesión inadvertida durante el procedimiento. Miguel, Sí, disculpa que te interrumpa. Me parece excelente la presentación. Estás haciendo una excelente introducción al tema. ajá, Yo creo que vamos avanzados en tiempo ok. y te voy a pedir que hagas más breve la introducción para entrar al tema del día de hoy, que son las complicaciones, que por cierto son muchísimas Sí, sí, y sí, es un cada tema una bastante amplio. se tiene que comentar en la mayor brevedad posible, yo Ok, creo. de acuerdo. Entonces, adelante, te escuchamos, ¿eh? Entonces, bueno, ya nada más para completar lo de la técnica quirúrgica, pues posteriormente se hace una disección de la capa muscular. Eh, Aquí hay un video de, pues básicamente cómo lo hacemos, pero me voy a adelantar. Posteriormente se hace la preparación del uréter. Esto es un punto muy importante porque es donde inician las modificaciones de nuestra técnica. Pues básicamente se tiene que dar una longitud adecuada al uréter y hacer un corte de unos 2 a 3 centímetros sobre la parte posterior del uréter. Para la apertura vesical, igual se tiene que hacer más o menos del tamaño de la longitud que se hizo sobre el corte ureteral. Posteriormente se van a ir colocando los postes para realizar la anastomosis uretero vesical. En nuestro centro, al 100% de los pacientes se les coloca catéter JJ. Generalmente son catéteres calibre 4.8 o 6 French por 14 o 16 de longitud para que el paciente tenga menos síntomas en el postquirúrgico. Se cierra el segundo poste y se hacen las anastomosis tanto en el lado medial como lateral. Y finalmente se hace el túnel submucoso, que aquí es donde es lo más importante de la técnica, para, para poder hacer ese túnel submucoso y evitar riesgo de, sobre todo, de reflujo en el postquirúrgico. Bueno, esas son las 4 modificaciones que realizamos en nuestro centro. Generalmente la movilización vesical es opcional, casos muy seleccionados. El resto sí lo hacemos de forma sistematizada. En el seguimiento postquirúrgico, pues es importante la cuantificación del uresis, ver las características del uresis. El retiro de la sonda Foley generalmente se hace el 5.º día y el catéter JJ pasadas las 3 semanas. Y bueno, pues ahora sí ya entrando en el tema que son las complicaciones urológicas, eh, básicamente el éxito de un trasplante no depende únicamente de una buena ejecución de una técnica en quirófano, sino también de lo que ocurre en el posoperatorio. Y aquí es este periodo preciso en donde pueden aparecer una serie de complicaciones que, aunque no son extremadamente frecuentes, sí pueden llegar a tener un impacto en la función del injerto. Muchas de estas complicaciones son potencialmente prevenibles o tratables, pero pues depende de gran medida de cuándo sospecharlas. Entrando ya sobre un poco sobre la estadística de las complicaciones urológicas, son las complicaciones quirúrgicas más frecuentes posterior a un trasplante renal. Su incidencia va a variar desde un 8 hasta un 9.5% de los pacientes. La complicación global más frecuente van a ser las infecciones de vías urinarias, que pueden ocurrir de un 20 a un 60% de los pacientes. Aquí viene un esquema en donde vienen las principales complicaciones urológicas en el trasplante, dependiendo de la temporalidad que lleve el paciente en su postquirúrgico. En los primeros 7 días, que serían las complicaciones inmediatas, podemos tener principalmente fuga urinaria, obstrucción aguda, hematuria.
Las complicaciones mediatas son aquellas que ocurren entre 1 semana y 3 meses posteriores al trasplante renal, y las tardías son aquellas que ocurren pasados los 3 meses del trasplante. Voy a ir abordando las más frecuentes. Bueno, vamos a empezar con la fuga urinaria. Como les comentaba, pues es la complicación temprana más común posterior al trasplante renal. Su incidencia va a variar desde un 1.2 hasta un 8.9% de los casos. Y básicamente el principal factor de riesgo es algo que logre comprometer el suministro de sangre al uréter distal durante la obtención del órgano. Por eso les comentaba en la introducción que cuando se tiene una rama polar inferior es muy importante preservarla, porque generalmente estas ramas pueden dar un poco de irrigación hacia el uréter. Si se llega a seccionar, ligar, puede haber allí un compromiso en la vasculatura. Otros factores de riesgo que pueden estar presentes sería la edad avanzada del paciente, donantes con criterios limítrofes, alioinjertos con múltiples arterias, o en casos en donde no se logra preservar lo que les comentaba, lo de la arteria polar inferior. ¿Cuándo se tiene que sospechar de una fuga urinaria? Cuando existe salida de líquido por el drenaje, líquido de características claras, amarillento. Cuando sale el resultado de la creatinina elevada por el drenaje, el paciente tiene dolor o palpa una masa en su fosa ilíaca y existe un deterioro progresivo de la función del injerto. Existen diversos métodos para confirmar la sospecha de una fuga urinaria. Pueden ser análisis de líquido, sacarle una relación del líquido obtenido por el drenaje comparado con la creatinina sérica, o estudios de imagen. ¿Cuándo vamos a sospechar de forma clínica? Cuando el paciente va a presentar aumento súbito del gasto por el drenaje, dolor o distensión en la fosa ilíaca del injerto, asociado a disminución de la uresis por la sonda Foley, y existe fiebre en casos de que haya ya una sobreinfección, que esta fuga urinaria forma un urinoma, el cual se va a infectar. Dentro de los métodos de imagen, el ultrasonido del injerto suele ser el primer estudio realizado. Va a detectar colecciones perirrenales, hidronefrosis o algo que nos pueda orientar hacia la fuga urinaria. El inconveniente es que no va a confirmar si existe fuga ni el sitio exacto de la fuga. La Urotac es el estudio más útil y en ocasiones confirmatorio en muchos centros, ya que va a permitir evaluar la extravasación del contraste, definir el tamaño y la localización del urinoma, y es el estudio ideal en pacientes estables. Cuando estudios como la tomografía no sean concluyentes y se disponga de algún otro recurso, se puede hacer gamagramas, histogramas, pielografías anterógradas, retrógradas y demás. Básicamente, cuando se obtenga el diagnóstico de una fuga urinaria, el objetivo es tener una derivación urinaria. Esto nos va a ayudar a mejorar o desviar la zona de la extravasación, mejorar la función del injerto y el estado general del paciente. Esto se puede lograr tanto con una sonda Foley como con la colocación de un tubo de nefrostomía percutánea. La ventaja de colocarle una nefrostomía a un paciente con fuga urinaria es que nos va a permitir hacer una pielografía y asimismo, en casos en los que se requiera, realizar una colocación de un catéter JJ de forma retrógrada. Bueno, si se forma un urinoma de forma o de un tamaño considerable y produce una obstrucción ureteral o hay evidencia de infección, se recomienda el drenaje percutáneo o abierto, según sea el caso, y si se dispone o no de servicio de radiología intervencionista. En caso de una pequeña fuga anastomótica, se pueden realizar estudios de contraste de forma periódica cada 1 a 2 semanas para evaluar la cicatrización. Para esto, pues el paciente tiene que permanecer con sonda Foley para permitir que ese sitio donde está fugando pueda cicatrizar adecuadamente. La tasa de éxito del tratamiento endurológico de fuga urinaria tras un trasplante oscila desde un 36 hasta un 87% de éxito en una media de seguimiento de hasta 3 años. Por ende, a un paciente de forma ideal, si se permiten las condiciones, se le tiene que dar un tratamiento mínimo invasivo antes de hacer una exploración quirúrgica. Obviamente está justificada en caso en el cual exista un urinoma de gran tamaño, que la dehiscencia sea muy grande, que requiera un reimplante ureteral, o que haya alguna infección o algo que requiera alguna intervención quirúrgica. Otra complicación frecuente es la hematuria. La hematuria durante el posoperatorio inmediato suele estar relacionada con la anastomosis uretero-vesical.
En la mayoría de los casos, la hematuria se resuelve de pocos días y rara vez requiere una irrigación vesical. La hematuria que se observa con mayor frecuencia es en anastomosis de tipo politano en comparación de otro tipo de anastomosis. Existen también casos asociados a hematuria persistente posterior a una biopsia. Esta es generalmente cuando los nefrólogos por algún motivo quieren hacer una biopsia. Y en caso de que el paciente en seguimiento en la consulta presente microhematuria, pues se va a seguir el mismo lineamiento o el mismo algoritmo que se tiene en las guías americanas para microhematuria. ¿Cuándo pensar en que la hematuria es ocasionada por algo serio? Cuando el paciente tiene datos de hematuria persistente macroscópica asociada a disfunción del injerto con elevación de creatinina, fiebre, dolor en la fosa del injerto, coágulos o retención de orina. El abordaje diagnóstico va a iniciar con estudios básicos como un ego, urocultivo, biometrías hemáticas y creatininas de control. Posteriormente, el ultrasonido del injerto suele ser el primer estudio de elección y posteriormente, según los hallazgos, realizar una tomografía contrastada. En hematuria tempranas de días a semanas hay que pensar que la causa va a estar asociada a la técnica quirúrgica, infecciones urinarias o al hecho de que el paciente tiene un catéter JJ, aunque también existen causas infecciosas, farmacológicas, rechazo del injerto, otras causas que son un poco menos comunes. En cuanto a lo manejo del injerto, pues se han realizado diversos ensayos clínicos en donde han confirmado la utilidad del uso rutinario de un catéter ureteral a través de la anastomosis durante el trasplante, sobre todo para disminuir la incidencia de fugas urinarias y de estenosis ureteral. Sin embargo, pues que el paciente esté cateterizado con un JJ, pues obviamente va a conllevar un mayor riesgo de colonización bacteriana. Este riesgo puede ser considerable ya que hasta un 27% de los catéteres se van a colonizar independientemente de cuánto tiempo permanezca el catéter. Idealmente el retiro del catéter se tiene que hacer por lo menos que permanezca 21 días con él. Esto va a disminuir el riesgo o más bien no va a impactar en el riesgo de fugas urinarias o estenosis a largo plazo. Existen también complicaciones propias de que el paciente tenga su catéter JJ. Una de ellas pudiera ser la retención del catéter durante la cirugía. ¿A qué me refiero? Que de forma incidental una de las suturas de la anastomosis atrape de forma inadvertida el catéter o que el paciente pierda su seguimiento y se calcifique ese catéter. Si supongamos que durante la cirugía hubo se peció ese catéter, se podría observar al paciente o dejarlo de forma de vigilante durante hasta 180 días. Esto nos permitiría que la sutura que se utiliza, principalmente suturas absorbibles, pues se van a disolver con el tiempo. La principal desventaja es que si mantenemos al paciente más de 180 días con un catéter, pues obviamente el riesgo de que haya alguna calcificación o infección es mayor. Otro tipo de manejo pues sería la revisión endoscópica, que actualmente es lo que generalmente se realiza. A todos los pacientes con sospecha de alguna complicación asociada por el catéter JJ, se les tiene que realizar una tomografía simple, más que nada pues para valorar la anatomía de ese catéter. El primer paso del tratamiento va a ser una derivación urinaria mediante un tubo de nefrostomía. Hay que derivar la vía urinaria en lo que se planea algún tipo de intervención quirúrgica definitiva. Pues tenemos dentro de los tratamientos quirúrgicos, puede ser una ureteroscopía flexible, se pudiera intentar una nefrolitotomía percutánea y se han descrito ciertos casos de litotripsia extracorpórea. Sin embargo, pues actualmente ya no se recomienda. Otra de las complicaciones más frecuentes es la estenosis ureteral. Esta es la principal causa de obstrucción ureteral en pacientes de causas tardías, aquellos que pasan más de 3 meses del trasplante. La incidencia varía desde un 0.5 hasta un 9% y la principal causa de que se genere una obstrucción ureteral es que haya una isquemia transitoria durante el reimplante ureteral. Existen también otras causas que pudieran ser causas tempranas, como un error en la técnica durante la anastomosis, que al momento de hacer el túnel submucoso los puntos queden muy apretados, muy ajustados, lo cual puede generar una estenosis, que se omita colocar un catéter ureteral, un catéter JJ, que haya edema de la anastomosis, que el uréter quede muy redundante, que exista una compresión extrínseca, ya sea por un hematoma, un linfocele, un absceso. Y dentro de causas tardías mayores a 3 meses,
pudiera estar relacionada con cálculos, linfocele o la misma fibrosis del procedimiento quirúrgico. Existen múltiples factores de riesgo que predisponen a los pacientes a formar estenosis ureterales. Principalmente sería el tiempo prolongado de la isquemia fría, más allá de los 435 minutos, que tengan rechazo agudo, complicaciones posoperatorias como un urinoma, disfunción tardía del injerto, que el mismo injerto tenga múltiples arterias y la edad avanzada del donante. Siempre que se debe considerar el diagnóstico de estenosis ureteral en un paciente que tiene deterioro de la función, específicamente cuando se asocia a hidronefrosis del trasplante, o más bien del injerto. Es importante tener en cuenta que la hidronefrosis en ultrasonido pudiera ser menor de lo esperado debido a la incapacidad del sistema colector para expandirse secundario a la fibrosis del procedimiento quirúrgico. Existe la prueba de Whittaker. Este es un estudio que se realiza de forma urodinámica, de forma anterógrada, que diagnostica obstrucciones ureterales del tracto urinario superior, midiendo la diferencia de presión que existe entre la pelvis renal y la vejiga mientras infunde líquido. Se considera que una presión superior a 15 o 22 centímetros de agua indica obstrucción. Esta prueba no solamente sirve como apoyo para el manejo de las estenosis, sino para ayudar a decidir qué pacientes son los candidatos a manejo quirúrgico. La desventaja es que pues no en todos los centros se cuenta con un estudio aerodinámico o equipo necesario para llevar a cabo estas pruebas. Generalmente el diagnóstico se realiza de diversas formas. Bueno, cuando ya se hace el diagnóstico de una estenosis ureteral, la prioridad del tratamiento es descomprimir los sistemas colectores para permitir una recuperación del injerto, ya sea mediante una nefrostomía o un catéter JJ, si es posible insertarlo. Muchas veces es difícil la colocación del catéter debido a la ubicación del orificio del neuréter. La misma estenosis puede generar imposibilidad de colocar el catéter, o la dilatación y tortuosidad del uréter pueden hacer que no ascienda. Ya la decisión de proceder con un tratamiento endoscópico o quirúrgico va a depender de varios factores, principalmente el estado general del paciente, la presencia de comorbilidades y la longitud y la localización de la estenosis. Por eso es importante tener estudios de imagen para poder identificar adecuadamente ante qué estenosis nos estamos enfrentando. Dentro de las opciones endoscópicas para tratar las estenosis, la misma colocación del catéter JJ, aparte de que nos ayuda a descomprimir la vía urinaria, también pudiera llegar a ser terapéutica. También se pudieran insertar balones ureterales realizar una dilatación ureteral con balón, y existen diferentes técnicas endourológicas con láser. La tasa de éxito de estas técnicas endoscópicas varían desde un 33 hasta un 62% de un seguimiento a 3 años. Sin embargo, la opción o la operación definitiva sigue siendo la abierta. Son resultados superiores, sobre todo a largo plazo, cuando se hace una comparación con los tratamientos endoscópicos. Básicamente, llevar a un paciente a un manejo quirúrgico abierto implica hacer un nuevo reimplante, ya sabes, las diferentes modalidades que ya les había comentado. Otra de las complicaciones más frecuentes son el reflujo vesículo-ureteral. Bueno, como bien sabemos, se han descrito varias modificaciones de la anastomosis a la técnica original, básicamente para replicar un mecanismo antirreflujo. Sin embargo, en un paciente, durante su seguimiento, si se le realiza un cistograma miccional, se ha evidenciado que hasta el 86% de los pacientes pueden llegar a tener reflujo sin tener alguna implicación o alguna significancia clínica. De ese 86% de pacientes que pudieran llegar a tener reflujo, únicamente menos del 1% tienen reflujo sintomático o clínicamente significativo. A este tipo de pacientes, a este 1%, es a los cuales se les tiene que ofrecer algún tipo de tratamiento. Sin embargo, las secuelas del reflujo no están claras. Se han realizado estudios a largo plazo en donde concluyeron que pacientes con reflujo presentan una mayor incidencia de hipertensión o una mayor susceptibilidad a urosepsis, sin afectar directamente en la función del injerto. Entonces, pacientes con infecciones urinarias recurrentes, en el seguimiento se les tiene que, o más bien tienen que ser evaluados para buscar de forma intencionada un reflujo vesicoureteral
mediante un cistograma miccional. Una vez que se establece el diagnóstico, se recomienda el estudio completo para descartar alguna obstrucción del tracto de salida y de almacenamiento de orina en vejigas de alta presión que nos pudieran estar justificando este reflujo más que algún problema con la anastomosis ureterovesical. Si bien durante el seguimiento por consulta externa rara vez se busca de forma sistemática, casi siempre se va a diagnosticar de forma dirigida cuando hay sospecha clínica. Así que, ¿cuándo debemos de sospechar? En pacientes que tienen infecciones recurrentes, ya sea cistitis, pielonefritis del injerto, que tengan un deterioro inexplicado de la función renal, o casos poco comunes, el paciente pudiera llegar a presentar dolor en el sitio del injerto. Pues bueno, el objetivo pues no es únicamente demostrar si hay reflujo o no, sino buscar la causa subyacente de lo que esté generando el reflujo. Se tienen que descartar causas asociadas como crecimiento prostático, estenosis, de uretra, disfunciones miccionales que pueden ocasionar obstrucción del tracto de salida, y asimismo buscar otras causas como vejigas de alta presión. En el cistograma se podrían observar como vejigas ovaladas, sobre todo en pacientes que estuvieron en anura durante mucho tiempo o que tienen hiperactividad del detrusor. El tratamiento pues se tiene que centrar a la causa subyacente del reflujo, obviamente en pacientes que sean sintomáticos. Pacientes con retención urinaria en vejigas de alta presión, obstrucción del tracto de salida, se pueden tratar de forma habitual. ¿A qué me refiero? Si la causa es un crecimiento prostático o una estenosis, tratar esas causas. Tradicionalmente, lo que se hacía antes de forma estándar implicaba una revisión de la anastomosis o del reimplante, o más bien hacer un reimplante hacia el ureter nativo, una transureteroanastomosis. Sin embargo, este tipo de pacientes actualmente se tienen que diferenciar entre si son reflujos de bajo o de alto grado. Los reflujos de bajo grado son los más comunes, generalmente son irrelevantes y no afectan la supervivencia del injerto, mientras que los de alto grado son los que están asociados a infecciones de repetición, pielonefritis del injerto que pudieran llegar a generar cicatrización renal y deterioro de la función renal a largo plazo. Si al paciente se le cataloga como un reflujo de bajo grado y es clínicamente significativo, se le puede ofrecer manejo endoscópico mediante la inyección submucosa de teflón o macroplastic. Básicamente son alternativas poco invasivas que tienen una tasa de éxito variable. En pacientes que tienen reflujos grado 1 y 2 pueden alcanzar tasas de éxito de hasta el 90%, mientras que reflujos de alto grado, tasas de hasta un 30%. Mientras que si el paciente tiene un reflujo de alto grado clínicamente significativo, tuvo fracaso el tratamiento endoscópico o tiene síntomas persistentes, se tiene que hacer alguna reconstrucción abierta. La ventaja de este tipo de reconstrucciones abiertas es que tienen tasas más altas a largo plazo. La modalidad de elección sería una transureteroanastomosis. Siguiendo con las complicaciones. Miguel, vamos a procurar en 5 minutos hacer Ok, un sí, resumen de lo que falta para darle oportunidad al compañero que ya está esperando también. de Gracias. acuerdo, muy bien. Entonces, de las infecciones urinarias son las complicaciones más comunes en cuanto a infecciosas, y 30% de los pacientes que tienen algún reingreso va a ser por sepsis asociado a infecciones de vías urinarias. Se clasifican de la forma habitual que en un paciente no trasplantado, y una vez que se llega a hacer el diagnóstico mediante un cultivo de orina, se le tiene que dar algún tipo de tratamiento antibiótico. Este tipo de complicaciones generalmente las abordan más los nefrólogos que los urólogos, aunque también es importante que tengamos en mente cómo llegar a tratarlas. En cuanto a la nefrolitiasis del injerto, la incidencia estimada va a ser aproximadamente en 1% de los receptores. El tiempo medio del trasplante a la aparición de alguna complicación litiásica puede ir desde los 28 hasta más o menos 22 meses. La composición más común de los litos va a ser de calcio, hasta un 67%, y existen varios factores que van a favorecer a la formación de litos, principalmente el hipoparatiroidismo secundario, infecciones urinarias recurrentes, anomalías metabólicas. El tratamiento de los cálculos renales en los pacientes trasplantados va a seguir el mismo algoritmo de manejo que en los riñones nativos. Pacientes asintomáticos con cálculos no obstructivos menores de 4 milímetros
se les pudiera dar observación mediante ecografías seriadas, siempre y cuando la función renal no esté afectada. Cuando el cálculo esté aumentando de tamaño o sea sintomático, se les podría ofrecer tratamiento idealmente de forma endoscópica mediante ureteroscopía flexible o nefrolitotomía percutánea. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tipo de, o más bien la complejidad de esta cirugía es mayor que en riñones nativos. Pueden existir complicaciones del tracto urinario, principalmente disfunción miccional, complicaciones secundarias a vejigas pequeñas después del trasplante, sobre todo en pacientes que estuvieron en anuria, a los cuales se les puede ofrecer botox intravesical, aumentos vesicales, pero generalmente son casos ya muy reservados, así como la incidencia de que tengan también crecimiento prostático. También existen malignidades asociadas al injerto renal. La incidencia de un carcinoma de células renales es mayor en receptores que en la población en general. Sin embargo, únicamente el 10% de los pacientes que presentó un tumor fue en el injerto. El 90% de los demás tumores fueron en los riñones nativos. El screening se tiene que hacer únicamente en pacientes de alto riesgo, que serían pacientes con antecedente de carcinoma de células renales, nefropatía por analgésicos, esclerosis tuberosa o enfermedad quística. Este es un algoritmo que viene en el Campbell de cómo seguir a un paciente post-trasplantado con sospecha de un tumor renal. También existen los tumores prostáticos. La incidencia va a ser similar a la de los pacientes en población general. Sin embargo, actualmente no existe alguna recomendación específica de las guías sobre si al paciente trasplantado se le tiene que pedir antígeno con alguna otra temporalidad, así que seguimos con las mismas directrices, pacientes mayores de 45 años por lo menos una vez al año. El manejo del cáncer de próstata en los receptores representa un desafío debido al riesgo de una lesión directa o indirecta al riñón que puede ocurrir durante la cirugía abierta o la radiación. Sin embargo, pues actualmente lo que se recomienda es manejo quirúrgico, segundo lugar radioterapia, casos muy seleccionados, vigilancia activa. Y los pacientes trasplantados tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de vejiga en comparación a la población en general. Esto es importante porque los tumores suelen ser más agresivos y suelen asociarse con mayores tasas de recurrencia, progresión y metástasis. El tratamiento también suele ser muy difícil, muy complejo, pero el manejo es similar al de la población en general. Y bueno, pues ya como conclusión, los pacientes trasplantados pues presentan un riesgo de sufrir múltiples complicaciones urológicas, como lo he comentado a lo largo de la plática. Las complicaciones urológicas, si bien no son las más frecuentes, es importante saber que cuando aparecen son las que más rápido pueden comprometer el injerto. Así que aquí hay algo clave que comentar, que si bien no son eventos inesperados, son eventos explicables, ya sea por isquemia ureteral, tensión, problemas técnicos. Por eso es importante que el urólogo esté capacitado en saber las complicaciones urológicas. Y pues estas son mis referencias bibliográficas. Miguel, muchas gracias y felicidades por la plática. Yo tengo algún par de comentarios que te voy a hacer enseguida, pero por lo pronto, Miguel, te voy a pedir de favor que busques entre los participantes que estamos ahorita aquí en la sesión al doctor Alejandro Rodríguez Alvarado, para que, como tú eres el anfitrión ahorita, lo hagas anfitrión a él y esperar que vaya preparando De acuerdo. su pantalla. Doctor Presteguín, ¿algún comentario mientras? Hola, muy bien tu presentación. Veo que tienen muchísima experiencia ahí en tu centro. Me gustaría ver tú qué complicaciones has visto y cómo has visto que la han solucionado ahí en tu centro. Pues principalmente la desventaja que tenemos ahorita en el centro es que por el alto volumen de pacientes que tenemos, no se les puede garantizar a los pacientes que en un lapso de 3 a 4 semanas se les estén retirando los catéteres. Así que estamos teniendo el inconveniente de que están habiendo muchos reingresos asociados por infecciones urinarias e inclusive por calcificación de los catéteres. Generalmente se les ofrece manejo endoscópico. Otra complicación que si bien no es común, este mes llevamos 2 pacientes que se les ha realizado transureteroanastomosis por reflujo del injerto.
Ok. Te iba a preguntar sobre el reimplante, la técnica que están realizando en tu unidad. Ujú. Entonces lo que hacen es realizar la incisión de la vejiga y luego hacen el túnel submucoso con la vejiga ya. Sí, sí, se procura disecar por capas para lograr una herniación de la mucosa. Ya posteriormente se hace el corte de la mucosa, se hace el reimplante y con ese tejido que se había disecado previamente la mucosa, se hace el túnel submucoso. Ok. ¿Cuántos puntos dan al uréter espatulado al final? Eh, en qué punto dice usted? Cuando tienes el uréter espatulado y vas a unirlo a la vejiga, Ajá, en la parte final donde tienes la mucosa preservada, sí, ¿cuántos puntos dan? se da uno proximal y uno distal y posteriormente se hacen las anastomosis laterales y mediales. Y al túnel submucoso, dependiendo de la longitud, salen entre 4 a 6 puntos. Ya. El punto que esté más pegado hacia el uréter, el punto submucoso es el más importante. Ahí es donde ponemos una pinza angulada para prevenir al momento de hacer el cierre de ese punto, no ir a apretar el uréter y generar una estenosis. Muy bien. Muy bien, la verdad, muy, muy, muy bien tu presentación. Ahorita, por ejemplo, me gustaría preguntarle a alguien de los que son residentes ahorita de especialidades. Cuando yo era residente y antiguamente se hacía una técnica que se llama Taguchi, que consiste en dar un único punto en U al final, así como la técnica como la que mencionaste, y luego se cierra el túnel submucoso y ya. Eso era todo, como se hacía antiguamente, pero desconozco cómo se haga actualmente ya con los médicos de trasplante. No sé si alguien de especialidades presente nos pudiera comentar cómo se hace el reimplante actualmente. Estoy orientado a que en la consulta externa me he topado con muchos reflujos vesicolaterales, ¿no? ¿Alguien de especialidades que esté por ahí? Despierto, sin miedo, alguien que sea valiente. Bueno, Mi- Miguel, respecto a la técnica, digo, quería preguntarte la técnica que presentaste, ¿están más o menos qué casuística llevan? ¿Está publicado? La verdad, disculpa, desconozco si está publicado o no, si está preparado para publicar. ¿Qué resultados han visto? Pues como tal publicado, no se ha hecho alguna publicación en alguna revista, más bien se han hecho tesis nada más, pero así publicación como tal no. Digo, es un área de oportunidad porque por el volumen de pacientes que tenemos, pues se podría aprovechar para hacer algún tipo de estudio retrospectivo y saber pues nuestras complicaciones de nuestro centro específicamente. La verdad, así como comentó el doctor Presteguín, yo creo que estás en un lugar privilegiado Sí, para tener este tipo de reportes, de información de primera mano. Creo que puede ser una excelente opción encargarse como un proyecto en el corto plazo para hacer claro, sí. un reporte de esta técnica y los resultados que están teniendo. Respecto, antes de avanzar con la siguiente plática, un par de comentarios. Respecto a la nefrectomía de donante, hablaste de la técnica abierta, de la técnica laparoscópica y de la técnica laparoscópica mano asistida. Pero también debemos saber que hay una técnica robótica, hay una Sí, nefrectomía de donante robótica. En Latinoamérica desde hace 10 años se hace. Los pioneros fueron Panamá, fue Brasil. En México se hace también al menos desde hace 5 o 6 años. En mi hospital, por ejemplo, tenemos 3 nefrectomías de donante robótica en los últimos 12 meses. Entonces vale la pena comentarlo también y de alguna manera ir generando esa casuística, eso con los resultados propios. Y por otro lado, en las fugas urinarias, que son de las complicaciones más tempranas de trasplante, a veces de verdad que es bien difícil sospechar o saber si sí es orina o si no es orina lo que está fugando. Y entre las técnicas que tú comentaste, que todas son muy válidas y hay unas más efectivas que otras, también es frecuente el empleo de algunas tinciones, azul de metileno, índigo carmín o la típica fenazopiridina. sí, de hecho, la Que, fenazopirina es la que se hace en el hospital. ajá, Sí, ajá. Puede ser mucho más barata. sí, Al claro, paciente le das 2 o 3 pastillas en la noche anterior y te esperas en la mañana. Entonces también reportarlo. claro.
Y felicidades también por tu plática. Al final vamos a hacer una breve reseña de las dos presentaciones. El doctor Alejandro Rodríguez Alvarado es médico residente de segundo año ¿Ya estás por ahí, doctor? Alejandro Alvarado, ¿podrías prender tu micrófono y tu cámara, por favor? ¿Está aquí? Sí, bueno, por chat estuvimos en comunicación, ya estaba listo prácticamente para presentar. Él es residente del Centro Médico Nacional de la Raza y, bueno, va a hablar acerca de de alguna complicación de trasplante, específicamente de cáncer en el injerto. De hecho, creo que eres anfitrión ya, Alejandro. Miguel, mientras se conecta la plática que tenemos pendiente, una breve reseña, ¿cuál es el papel del residente de tu hospital en el área de trasplantes? Bueno, nosotros Ah, nos encargamos, en qué año empiezan a rotar? ¿Qué asignaciones tienen? ¿Cuál es nosotros desde el R2, bueno, el R1 de urología, rotamos en trasplantes, pero es un trabajo más que nada de consulta externa y de papelería. Tener el primer contacto con los pacientes, empezar a hacer ingresos y demás cuestiones. En el tercer año no rotamos y en el cuarto y quinto es cuando tenemos participación en quirófano. Básicamente entramos a la nefroureter, obviamente asistidos por el urólogo titular y al reimplante uretral. la técnica quirúrgica que usan para la obtención del riñón? ¿Es abierta? ¿Es laparoscópica? ¿Qué proporción? Actualmente como no contamos con servicios integrales de forma constante, más del 90-95% están siendo con técnica abierta por Técnica lumbotomía. abierta. Ok. Sí. Ujú. Una pregunta, ¿en la técnica abierta siguen retirando arco costal? ¿Siguen retirando Sí, sí, costillas? sí, Sí, sí. ok. Nosotros sí quitamos la costilla número 11, Es correcto. parte de la práctica, ¿no? Sí, Que se va desarrollando en el centro, que se va perfeccionando y se va sí, manteniendo pero la... sí, al 100% de los pacientes se les retira la costilla número 11. Ok, muy bien. ¿Y qué referencia tienes tú respecto al dolor relacionado con con el retiro de la costilla? Pues realmente tenemos la ventaja de que anestesiología nos deja les hacen su bloqueo y les dejan su bombita con analgésicos. Posteriormente, cuando se acaba la cirugía, hacen bloqueos, guiados por ultrasonido, principalmente cuadrado lumbar. Y anestesiología es quien nos apoya en los primeros 2 días del seguimiento posquirúrgico con el dolor. Generalmente la molestia que refieren los pacientes en el primer día posquirúrgico puede ser un 6-7 de EVA y al día siguiente se van prácticamente sin dolor. Ok, perfecto, Sí. muy bien. El paciente empieza a caminar la tarde de hoy hasta mañana. No, los dejamos en reposo el día de la cirugía y al día siguiente en la mañana se le retira la sonda Foley y ya se inicia la deambulación. Ok, muy Si se bien. llega a hacer una nefrectomía del lado derecho, si optamos por un poquito más de reposo, como tenemos que sacar un parche de cava para dársela al angiólogo, sí son de 24 a 36 horas de reposo. Ok, muy bien, excelente. Y respecto a lo que comentabas hace unos minutos de que están percibiendo el retraso en el retiro endoscópico del catéter doble J en el trasplantado, ¿qué estrategia están planeando para eso? Porque finalmente el retiro de un catéter doble J a lo mejor no tiene que ser en un centro de tercer nivel. Claro. Ese paciente renal, ese paciente viene de una clínica, de un hospital general y probablemente en ese hospital general hay un urólogo que tenga tiempo quirúrgico más próximo para retirar el catéter y que no tenga que esperar la lista de espera en el tercer nivel. Sí, no, de hecho es una muy buena cuestión porque generalmente no se mandan a los segundos niveles si el paciente es de aquí de Jalisco, porque en los segundos niveles no disponemos de ureteroscopía flexible ni de láser. Así que si en el dado caso, al momento de intentar el retiro, estuviera calcificado el catéter, pues básicamente no se podría solucionar nada. Lo que estamos haciendo ahorita, ya llevamos
pues prácticamente desde el año pasado haciendo jornadas sabatinas de retiros de catéter. Programamos de 8 a 10 pacientes para ir limpiando o depurando. Ahorita ya nuestro retraso va de como 6 7 semanas. Ok, bueno, de alguna manera esas jornadas deben ser Sí, pues bien efectivas y yo me sí, imagino que tienen prioridad por los pacientes trasplantados, ¿no? sí. No Sí, más que nada solamente, porque como empezó a haber complicaciones de calcificaciones en los catéteres, por eso se implementó esa medida. ujú. Muy bien. Bueno, yo creo que el doctor Alejandro Rodríguez ha tenido alguna dificultad técnica. Yo creo que no vamos a poder aprovechar su plática el día de hoy. Doctor Presteguín, ¿algún otro comentario respecto a la ponencia del doctor Miguel Huerta? Sí, sí, la verdad es que bastante bien tu presentación. Muchas felicidades, José. Em, Ganamos una última cosita. Procuren utilizar, decirle trasplante y no trasplante, ¿sale? Porque trasplante es incorrecto. Se chequen, la terminología de la Real Academia de la Lengua y es trasplante, ¿De ¿sale? acuerdo? Aunque, Sí, aunque en inglés, yo sé que en inglés es transplant, en español es trasplante. Así como en inglés es debrid y en español es desbridar. Aquí al revés, la letra está de más, ¿sale? de acuerdo, sí. ¿Vale? Muy bien. Pero bastante bien. Y sí, me gustaría que pues, todos los residentes aquí presentes pues sigan participando mucho en la cuestión del trasplante renal, porque últimamente he visto, al menos en mi unidad, que cada vez urología tiene menos participación. Y no es por darnos la de muy buenos, pero sí me he dado cuenta que hay complicaciones que se han derivado desde que se ha perdido la participación del urólogo en los trasplantes. Me he dado cuenta tanto durante las cirugías como en el posquirúrgico de algunos pacientes y me gustaría que todos aquí lucharan por seguir participando y seguir teniendo ese, este, esa participación del urólogo dentro del trasplante renal, que no se pierda. Que antes éramos los que dirigíamos la orquesta del trasplante y ahora somos unos menos participantes y a veces. Además de que desafortunadamente en nuestro país, por las causas que todos conocemos, tenemos muchísimos pacientes que están con este diagnóstico, ¿no? De insuficiencia renal crónico terminal. Entonces, muy buen comentario el del doctor Presteguín. Antes de retirarnos, les voy a pedir que se tomen el tiempo, no vamos a cerrar la sesión hasta que nos hagan favor de mandar su nombre Ya estoy aquí por completo. si aún se puede. Alejandro, discúlpanos, yo creo que por el respeto al tiempo de todos y entendemos las circunstancias que han podido suceder, ya no vamos a poder ver tu presentación. Aceleramos un poquito al doctor Miguel Huerta precisamente para darte el tiempo y te digo, lo que haya sucedido, pues no hay problema, ¿no? Vamos a dejar pendiente tu plática para otra oportunidad. Y de cualquier manera, gracias por la intención de participar. Entonces, háganos favor de mandar su nombre completo, el año de la residencia, el hospital donde están haciendo la residencia. En la siguiente sesión mensual del mes de mayo, es prácticamente la última que vamos a tener antes del Congreso. Estamos preparando la forma de definir la beca que vamos a entregar por parte del colegio para que uno de ustedes, de los que nos han estado acompañando en estos últimos 12 meses, de los que tienen más del 80% de asistencias, puedan ser los ganadores de la beca completa para asistir al Congreso de Puerto Vallarta, que ya es en 6 semanas más o menos. Entonces, le repito, por favor, déjenos nombre completo, año de residencia, hospital sede donde están haciendo la especialidad. Y durante la semana siguiente o máximo 2 semanas estaremos compartiendo en el chat de WhatsApp y en las redes oficiales del colegio la dinámica en la que se va a sortear esta beca entre los que tienen más del 80% de asistencias a las sesiones. Los residentes que han participado con plática en la sesión académica mensual también tendrán algún tipo aparte del reconocimiento curricular de la plática, estamos viendo la forma también de retribuir de alguna manera académica la participación en las sesiones. Así que les agradecemos mucho la asistencia. El chat va a seguir abierto por otros 10 minutos más o menos para recibir los datos de ustedes. Doctor Prestegui, mucho gusto de saludarte, que tengas buen fin de semana. Mucho gusto en saludarlos a todos, mucho gusto, doctor. Bonito fin de semana tengan todos y gracias por participar el día de hoy.
Gracias igualmente. Miguel, gracias por tu plática. Alejandro, quedamos pendientes con tu, con tu plática y pues seguimos en contacto. Muy bien, gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.